Servicios informativos de Navarra Televisión. La Bruja de Oro, una de las administraciones de lotería con más ventas del país, trasladará su sede social a Navarra, aunque no la fiscal, que irá a Madrid. Su dueño denuncia haber sufrido boicot a través de varios bulos en las redes sociales. Xavier Gabriel dice amar Cataluña y no estar a favor de la independencia. Buenas noches, es una de las administraciones con más ventas en lotería. Su facturación anual llega a los 100 millones y se va de Cataluña, engrosando así la lista de empresas. Hoy el Tribunal Constitucional ha declarado nula por unanimidad la ley del referéndum del 1 de octubre. EH Bildu no ha participado hoy en las comisiones del Parlamento de Navarra, por lo que califican un estado de excepción. Sí ha hablado en el Parlamento la presidenta del Gobierno. Barcos valora introducir cambios en el decreto que regula el uso del euskera en la Administración, tras el dictamen del Consejo de Navarra que cuestiona artículos sobre los perfiles lingüísticos y el baremo del euskera. Eso sí, no ha avanzado cuáles serán esos cambios. Que no pueda en estos momentos avanzarle cuáles van a ser las modificaciones. Sí le puedo avanzar y creo que quedará claro que con toda probabilidad las va a haber, porque en este, como en otros tantos casos y en otros muchos casos, entendemos que la del Consejo de Navarra es una aportación. Duras críticas de comisiones obreras y UGT a Geroa y EH Bildu por negociar con APF y SPF la ley de policías. Los dos partidos están dispuestos a aceptar casi todas las demandas para salvar el proyecto. Piden a Izquierda, Esquerra y a Podemos que pongan sentido común en la negociación. Cae en Pamplona una red de tráfico de personas y explotación sexual. Hay 11 detenidos, 7 de ellos en la capital navarra. Todos son de Rumanía. Allí captaban a las jóvenes, algunas menores, las obligaban a prostituirse e incluso a casarse. Sarai exige una mejor gestión de las listas de espera para las revisiones de cáncer de mama. Denuncia que tienen que ser continuamente reclamadas mediante quejas en atención al paciente. Nueva campaña de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para impulsar la recogida de residuos orgánicos en el conocido quinto contenedor. Se constata que aunque hay un 46% de viviendas inscritas, solo se está recuperando el 19% de esos residuos. Osasuna prepara el partido del viernes ante el Barça B sin Torró y con la duda de Aridane, mientras que el Betis Naitasuna ya conoce a su rival en la tercera fase de la EHF. Es el Budakayas húngaro, a priori un rival óptimo para que los navarros obtengan su clasificación para la fase de grupos de esta competición europea. La Administración de Lotería La Bruja de Oro trasladará su sede social a Navarra, aunque no la fiscal, que va a estar en Madrid. Lo ha anunciado su dueño, que denuncia haber sufrido boicot a través de varios bulos en las redes sociales. Tras 15 días de persecuciones y amenazas, Xavier Gabriel dice amar Cataluña, sentirse español y no estar a favor de la independencia. Sería la primera empresa catalana que se implanta en nuestra comunidad en medio del proceso soberanista. Es una de las administraciones con más ventas de loterías de todo el estado. Su facturación anual llega a los 100 millones. Hoy el Tribunal Constitucional ha declarado nula por unanimidad la ley del referéndum catalán del 1 de octubre. La sentencia sostiene que el Parlamento incurrió en muy graves quiebras del procedimiento legislativo que afectaron a los derechos fundamentales de toda la ciudadanía. En su decisión, el tribunal afirma que la norma invade competencias estatales en materia de consultas de carácter referendario y vulnera, entre otros principios, la supremacía de la Constitución, la soberanía nacional y la indisoluble unidad de la nación española. La presidenta del Gobierno de Navarra anuncia en el Parlamento que habrá modificaciones en el decreto del euskera tras el dictamen del Consejo de Navarra, que ha cuestionado varios artículos. Sin embargo, Barcos anuncia que no lo va a retirar. Considera que el Consejo avala el decreto en su gran mayoría. Según la presidenta, el dictamen del Consejo de Navarra sobre el decreto del euskera está siendo estudiado por los servicios jurídicos del Gobierno y por Euskarabidea para valorar si hay que aplicar cambios. Anuncia que habrá modificaciones. No pueda en estos momentos avanzarle cuáles van a ser las modificaciones. Sí le puedo avanzar y creo que quedará claro que con toda probabilidad las va a haber, porque en este, como en otros tantos casos y en otros muchos casos, entendemos que la del Consejo de Navarra es una aportación. Sin embargo, la presidenta considera que el Consejo de Navarra avala el decreto del euskera en su gran mayoría y anuncia que no lo va a retirar.
Hay diferentes opiniones sobre este decreto y como tales van a ser analizadas por este Gobierno. Pero ni el dictamen, y esto me parece importante decirlo, es un varapalo, ni este Gobierno va a retirar un proyecto que ha sido trabajado, participado y consensuado durante más de un año y en el que se han integrado aportaciones de diversos agentes implicados y también de la ciudadanía. La presidenta responde a la oposición que la intención de su Gobierno no es imponer el euskera, sino ofrecer más posibilidades ante un número de euskaldunes que va en aumento en Navarra. Como ejemplo, ha ofrecido los últimos datos de la Universidad Pública que revelan que el 30% de los estudiantes sabe euskera. La presidenta asegura que hay que adaptar las normas a esta nueva realidad frente a las políticas restrictivas, ha dicho, aplicadas por UPN. Barcos dice no entender que se pueda valorar el inglés o el alemán y no se pueda puntuar el euskera. Estamos escuchando voces que nos dicen una y otra vez que la valoración del euskera en un concurso de méritos discrimina a navarros y a navarras, pero la valoración del inglés, del francés o del alemán no discrimina. Explíquemelo. La oposición considera que ese dictamen del Consejo de Navarra cuestiona la ley del decreto del Gobierno y pide su retirada. Mire, el dictamen del Consejo de Navarra evidencia varias cosas. En primer lugar, evidencia que usted no trata de favorecer el euskera, que usted trata de imponerlo. Y es una realidad completamente diferente. Que usted no quiere favorecer solo el derecho que tienen los ciudadanos que hablan o quieren aprender esa lengua a hablarla, sino que eso lo hace a costa de vulnerar el derecho de aquellos que ni lo hablan ni tienen la intención de aprenderlo, que es perfectamente legítimo también. Y que coja como presidenta distancia de lo que es su partido y que haga de presidenta de todos los navarros y de todas las navarras, porque una vez más les recuerdo que su obligación es defender el interés general y no el de una minoría, a la que hay que respetar, por supuesto, a la que hay que promocionar, por supuesto, a la que hay que dar espacio, por supuesto que sí, pero nunca a costa de pasar el rodillo por encima de la mayoría. Muchas gracias. EH Bildu no ha intervenido hoy en el Parlamento, en esta comisión, al considerar que la situación es de estado de excepción por lo que está sucediendo en Cataluña. Denuncian que los derechos básicos, democráticos y civiles fundamentales están siendo vulnerados. Se está produciendo un estado de excepción, una represión de derechos básicos fundamentales, civiles y democráticos. Ayer mismo 2 personas encarceladas por liderar las manifestaciones más multitudinarias y pacíficas de los últimos años y no podemos actuar con normalidad. Por lo tanto, renunciamos a nuestro turno. Muchas gracias. Duras críticas de Comisiones Obreras y UGT a Geroa y EH Bildu por negociar con APF y SPF la ley de policías. Las dos formaciones estarían dispuestas a ceder la mayoría de sus demandas para salvar así el proyecto del Gobierno. Comisiones Obreras les acusa de afianzar la negociación chapucera del Departamento de Interior y de querer crear un peligroso precedente de tener policías de primera y policías de segunda, de acuerdo a la oferta realizada por los sindicatos APF y SPF. Negociación que UGT ha censurado, señalando que ya no es el Gobierno el que negocia, sino 2 partidos políticos para evitar la enmienda a la totalidad. Y lo que no ha conseguido en 4 meses con estos 2 sindicatos de policía foral, lo pretenda conseguir en una semana Geroa Bai y Bildu, sin contar con sus socios de Gobierno. Entonces, estas propuestas son propuestas que no tienen por qué ser ciertas, son lo que nos han venido diciendo hasta ahora. Propuestas, pero que se tienen que debatir en Parlamento. El Gobierno de Navarra tiene previsto invertir unos 250 millones de euros en los próximos años para poner en práctica las medidas contempladas en el segundo plan de apoyo a la familia, la infancia y la adolescencia. Serán varios los departamentos implicados en poner en marcha este plan, que desde hoy está abierto a un proceso participativo. Presentación del Plan de Familia, Infancia y Adolescencia que se prolongará hasta 2023. La propuesta del Gobierno incluye 27 líneas estratégicas, 63 programas y 210 actuaciones con un gasto aproximado de 250 millones de euros. Entre sus objetivos están la prevención a edades tempranas o la garantía de ingresos a familias vulnerables y con hijos. Involucra a 3 departamentos, los de Derechos Sociales, Salud y Educación. El objetivo de este plan no es otro en ese ámbito que ayudar a todas las familias a tener los hijos y las hijas que quieran tener y en cierto sentido también de esta forma hacer efectivos sus proyectos vitales y familiares. Que el propio sistema sanitario constituye muchas veces un ambiente hostil para los menores.
y por ello la humanización de la atención sanitaria resulta especialmente relevante en este caso, en el caso de los menores. Participar en el proceso de detección temprana de las dificultades implicadas en el desarrollo, tanto desde las escuelas infantiles como a través, lo decíamos antes, de su participación también en la unidad integral de atención temprana. El plan contempla una serie de acciones para seguir y evaluar sus logros. El Gobierno considera que no se ha hecho en el primer plan y que no se tienen datos sobre la eficiencia de las medidas anteriores. El Gobierno de Navarra empezará a abonar mañana el primer anticipo de las ayudas directas del primer pilar de la PAC de la campaña 2017 a más de 10.000 beneficiarios que van a recibir casi 53 millones de euros. Este pago corresponde al 70% de las ayudas directas que buscan dotar de liquidez al sector para afrontar el inicio de la campaña de 2018. Navarra se constituye como una de las primeras comunidades autónomas en realizar el abono. De los beneficiarios, más de 2.300 son pequeños agricultores. Detenidas en Pamplona 7 personas que junto a 4 más en Segovia conformaban una red que se dedicaba a la trata de mujeres y a la explotación sexual mediante la prostitución. Incluso obligaban a las jóvenes, algunas de ellas menores, a casarse. Todas las personas detenidas son de Rumanía, captaban a sus víctimas en aquel país y las traían hasta Pamplona. Rastrean cada palmo de esta habitación en donde les obligaban a prostituirse y daba igual la edad. Entre las víctimas liberadas, todas de origen rumano, había 3 menores de 13, 16 y 17 años. Un grupo criminal que entre Segovia y Pamplona explotaba sexualmente a ciudadanas de aquel país. Captaban a las mujeres en Rumanía, aprovechando su situación de necesidad. Las engañaban utilizando el método del Loverboy. Un miembro de la organización las seducía y viajaban a España bajo un supuesto compromiso de amor. Aunque llegado el caso, no tenían problemas en forzarlas para sacarlas de su entorno familiar. Fue una madre la que denunció el pasado mes de abril la situación al agregado de Interior de España en Rumanía. Le comunicó que su hija estaba siendo prostituida en Pamplona, que fue introducida por la fuerza en un coche en su ciudad natal y que fue vendida al grupo criminal. Poco después, la joven era identificada en Pamplona junto a otro grupo de rumanos que se dedicaban a robar cobre y material en fincas rústicas y naves industriales. El precio de la joven, 200 euros. Los que pedía el grupo al hombre que la captó para entregársela de nuevo. Un clan asentado en Pamplona con ramificaciones en Segovia y que concertaba también matrimonios forzados entre menores de edad, negociando incluso la venta de sus propios hijos. En la operación se registraron 2 pisos en la capital navarra y otros 2 en Segovia. Los agentes han incautado un coche de lujo, 2.300 euros en efectivo, ordenadores, móviles, documentación y material para cortar droga. Este jueves, 19 de octubre, se celebra el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. En la presentación de los diferentes actos organizados, Saray ha reclamado una gestión más eficaz de las listas de espera para las revisiones. Otra de sus reivindicaciones es que la condición de superviviente de cáncer no sea un factor discriminatorio. Critican las carencias en la normativa laboral que provocan lo que califican de incorporación abrupta al trabajo y reclaman cambios en materias como la del carnet de conducir, los seguros o los créditos hipotecarios. Pamplona va a tener las primeras viviendas colaborativas de Navarra. La capital de la comunidad foral se muestra abierta a ceder parcelas municipales para que las cooperativas de cesión de uso puedan construir en situación ventajosa este tipo de edificios. Así lo ha dicho el concejal delegado de Ciudad Habitable y Vivienda, José Abaurrea. El Palacio del Condestable acoge unas jornadas bajo el título Una forma de vivir compartiendo y colaborando. La mitad de los hogares de la Mancomunidad de la comarca de Pamplona están inscritos para la utilización del quinto contenedor, el de materia orgánica. A pesar de ello, solo se ha conseguido la separación del 19% de la basura de este tipo. La Mancomunidad ha comenzado una nueva fase informativa para mejorar estas cifras. A finales de 2016, la Mancomunidad había visitado 154.000 hogares para informar del quinto contenedor. Algo más de 70.000 de ellos participan ya en el programa de recogida, por lo que se les ha facilitado una llave y un cubo. Pero a pesar de estas cifras, la Mancomunidad considera que no se recicla lo esperado. El Plan de Residuos de Navarra, aprobado recientemente, fija unos objetivos para el 2020, que es la recogida separada del 50% de la materia orgánica,
como he dicho, estamos en un 19% y para el 2027 marca una recogida separada del 70% de la materia orgánica. El 39% de las causas que esgrimían las personas consultadas que no reciclaban tenían que ver con que es un cambio de hábito. Y los cambios de hábito cuestan mucho. Desde julio se ha actuado en el ámbito rural con una nueva campaña informativa. El resultado ha sido un incremento del 10% de inscritos. Ahora arranca en las zonas urbanas. Habrá contacto con los ayuntamientos, los ciudadanos, la hostelería o comercios con residuos orgánicos. La mejor máquina de separación la tenemos cada uno y cada una en nuestro hogar y en los negocios. De esta manera, con el compromiso y la implicación de la ciudadanía, que siempre es imprescindible, se lograrán los objetivos marcados. Entre las novedades que baraja la Mancomunidad a corto plazo está el reparto de envases para poder llevarse comida de los restaurantes u otros elementos reciclables de vajilla, además de vasos para los espacios festivos. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones, porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. En 3 días, Osasuna vuelve a defender el liderato de la segunda división. Dará contra el Barcelona B en el Sadar. La plantilla prepara ya este partido en Tajonar. El técnico Diego Martínez charlaba con David Rodríguez durante la sesión de hoy en Tajonar. El ex del Alcorcón estuvo cerca de marcar en Zaragoza, pero de momento lleva 2 goles. La mitad que Oyer, quien se estrenó el domingo, el autor del tanto del empate en la Romareda, que permite a los rojillos seguir en lo más alto de la tabla. Se está reflejando en la tabla clasificatoria un poco todo el trabajo que venimos realizando, ¿no? Es que cuando decimos que está siendo muy intenso y muy exigente, nos referimos a que desde el día a día nos exigimos, ¿no? Nos exprimimos a tope para que luego dé resultados en el verde, en el campo, ¿no? Y eso, verlo reflejado en la tabla, pues nos enorgullece y nos satisface, ¿no? Su tanto a balón parado no es el primero de esta forma logrado por Osasuna esta temporada. En una división tan igualada como la segunda, es un arma fundamental cara a sumar puntos. La importancia de la estrategia. Yo ayer también el domingo meto gol de estrategia, ¿no? Lucas el otro día contra el Albacete. Aridane, me acuerdo, contra el Rayo abre la lata de estrategia. Y Unai contra el Huesca. Es importante. El navarro comenzó la temporada como lateral y se ha consolidado como central. Cada día que pasa, pues con balón también voy cogiendo más seguridad y ya te digo, al final intentar transmitir también ese punto de serenidad, ¿no? Que hace falta a veces en según qué trayectos de cada partido y bueno, seguir progresando porque todavía hay mucho margen de mejora. Oyer es pieza fundamental para que Osasuna sea el equipo menos goleado de la categoría con 6 goles encajados en 10 partidos. Oyer ha estado acompañado por Unai García en los 2 últimos partidos por la lesión de Aridane. El central canario sigue ejercitándose junto al readaptador físico Pepe Conde y se integra de forma progresiva con el grupo. Hasta su lesión, el ex del Cádiz había disputado todos los minutos de liga, privilegio que mantiene el portero Sergio Herrera y Clerc. Lucas Torroes baja para el viernes después de lesionarse en Zaragoza. Izarra y Osasuna Promesas han intercambiado puestos en Segunda B. La primera victoria de los Estellicas les permite ocupar el puesto de promoción por el descenso, mientras que la derrota rojilla le deja como la Peña Sport en descenso. El tudelano empató sin goles en casa. Reparto de puntos en Tudela entre el conjunto blanquillo y el logroñés, que permite a ambos seguir cómodamente en mitad de tabla, lejos del descenso, y en el caso navarro a solo 2 puntos de la fase de promoción por el ascenso tras un partido en el que escasearon las ocasiones para la escuadra de Íñigo Valencia, aquejada por varias bajas importantes. Es el cuarto empate a 0 en la capital ribera en los 5 partidos disputados como local. Eso sí, siguen sin conocer la derrota en casa. El fútbol tiene espectáculo no solo cuando se hace juego combinativo, sino un partido así intenso para mí también tiene atractivo. El Izarra logró una importante victoria, la primera a domicilio en Leioa, que le permite escapar de los puestos de descenso directo y colocarse en promoción. El equipo del debutante Nacho Martín remontó el tanto inicial vizcaíno debido a un error de la zaga estellica. Briñol a los 10 minutos de la segunda parte
y un regalo del portero visitante, quien comprometió al defensa en el pase y cometió un penalti que transformó Bolo en el tiempo añadido, dieron 3 puntos a los navarros. La contundente derrota 0-3 de Osasuna Promesas ante otro filial, el de la Real Sociedad, deja a los rojillos en puestos de descenso. El Sanse se adelantó en el minuto 3. La expulsión de Albisu por doble amarilla, la segunda en este penalti que protestó, fue el Yugo que sentenció el choque al poco de arrancar la segunda mitad. Los donostiarras sentenciaron a 7 para el final, segunda derrota consecutiva de un Promesas que solo ha ganado uno de los 5 encuentros disputados en Tajonar. Esperábamos otra respuesta del equipo, no hemos estado bien. La Peñasport sigue sin levantar cabeza. Baldo pudo adelantar a los navarros en una primera parte en la que aguantaron el tipo. Sin embargo, se hundieron en la segunda a raíz del primer gol en el 53. El Athletic B repitió 4 minutos más tarde y goleó con otros 2 tantos en 5 minutos mediada la segunda parte. Nos hemos ido del partido, el gol nos ha hecho mucho daño y bueno, y al final pues seguimos un poco en la misma tónica, ¿no?, de todas las jornadas. Uriz, a pase de Baldo, marcó el tanto del honor para los tafalleses, que cuentan todos sus partidos por derrotas con solo 2 goles a favor y 20 en contra. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. La GAO trae al Teatro Gayarre de Pamplona La Cenerentola, una de las versiones musicales de La Cenicienta que cumple 200 años. Una ópera para toda la familia. Llega a Pamplona La Cenerentola, una ópera cómica basada en La Cenicienta de Pegold, una versión escrita por Rossini cuando solo tenía 25 años. Lo hizo en apenas 3 semanas y contiene varias de las mejores piezas para voz y conjunto que se recuerdan. Ahora Agao la trae al Teatro Gayarre. Rossini introduce unas distintas modificaciones. Yo siempre digo que Cenicienta es una mujer en un mundo de hombres. A diferencia del original de Perrault, donde hay otra relación de la hada madrina, que en este caso se sustituye por el tutor del príncipe. La Cenerentola es una historia de amor entre Angelina, la Cenicienta, denigrada y maltratada por su propia familia, y Don Ramiro, un príncipe en busca del amor verdadero. Rossini elimina todo lo sobrenatural y mágico del cuento y transforma la historia en una comedia social en la que se narra el triunfo del amor sobre el mal. Las grandes obras clásicas, música, pintura, en arquitectura, tienen valores intemporales, es decir, aquí se exalta la nobleza, la bondad, los buenos sentimientos por encima de la posición y del dinero. Es decir, ese es el mensaje con el que nos quedamos. Una cita para ver ópera en familia. Será representada el viernes y el domingo en el Teatro Gayarre. Ya se pueden ver las mejores fotografías del último concurso internacional de fotografía de San Fermín en Instagram. Las pueden ver en el TV Box del barrio de San Jorge. Con ellas nos despedimos por hoy. Hasta mañana. I've made it, babe. Think what your lover would say. Think in a brotherly way. See, girl, I won't say until it finds me. One day